Hombre, nada, pues me pilláis aquí justo haciendo unas pruebas para mirar unos temas de rugosidades que... mira, mejor rebobinamos y os lo explico desde el principio, ¿de acuerdo? Hola, muy buenas a todos. El caso es que el otro día estábamos hablando entre los compañeros a cuenta de los parámetros de rectificado. Como todos sabéis, habitualmente tenemos los típicos parámetros de profundidad de pasada, velocidad de avance o velocidad de giro de la herramienta. En los más avezados incluso hablaréis de caudal específico de viruta, de ratio de velocidades o incluso de la agresividad del proceso. Todos estos parámetros son muy importantes y van a definir en gran medida cómo de bien o de mal va a arrancar material mi muela abrasiva. Sin embargo, a la hora de hacer un planeado, siempre hay un parámetro que es como el patito feo, ese que nos olvidamos y que nunca tenemos en cuenta. Nos estamos refiriendo al avance lateral de la muela o al avance en la dirección del eje Z. Cuando vamos a establecer una operación de planeado, sabemos que en las máquinas tenemos varias opciones. Una de las más populares y las que siempre suelen aparecer es ese movimiento escalonado como el que se puede ver en la figura. En este caso podemos ver cómo lo que avanza la muela en cada uno de los pasos, en cada una de las pasadas, equivaldría al ancho real de muela que está rectificando en cada momento. Si el sistema muela-máquina fuera un sólido rígido perfecto, no tendríamos problema con el valor de esa anchura de pasada. Sin embargo, como todos sabemos, el sistema muela-máquina no es un sólido rígido perfecto, de tal manera que cuando estamos rectificando, normalmente hay una pequeña deformación que hace que la cantidad de pasada real sea menor que la programada. Este problema se suele solventar con lo que llamamos el apagado de chispa, que es seguir haciendo el proceso sin mover la muela en el eje Y. En un rectificado de este tipo, lo que tendríamos es que estaríamos haciendo una suerte de apagado de chispa, con la parte de la muela que no rectifica en un primer momento. Esto hace que si nosotros tenemos una anchura de corte relativamente pequeña, la muela va a pasar muchas veces por la misma zona y a pesar de que no tenga una profundidad de pasada extra, va a estar haciendo un proceso de apagado de chispa. Teóricamente, esto debería hacer que nuestra rugosidad fuera mejor a medida que el paso lateral de la muela sea menor, es decir, a medida que BW sea más pequeño. Pero claro, como siempre decimos, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Así que si os parece, volvemos a esas pruebas que me habéis visto haciendo antes y vemos qué nos ha salido. Puede ver, hemos hecho unas pruebas manteniendo constante todos los parámetros de corte a excepción de BW. Los resultados muestran una tendencia muy clara y es que a medida que BW es más grande, la rugosidad empeora. Evidentemente, estas son unas pruebas que hemos hecho en nuestra máquina, con nuestra muela, en nuestra pieza, y no serán exactamente reproducibles en cualquier otro sitio, de tal manera que los números tampoco son muy representativos, pero sí lo son las tendencias que estos reflejan. Una vez más, se demuestra que la teoría y la práctica muchas veces van de la mano y que no tiene sentido aprender la una sin la otra. Yepa, como todos sabéis, cuando queremos montar una muela en la máquina, lo primero que hacemos es equilibrarla y después, una vez que está montada, eliminamos el salto radial en el montaje. Teóricamente, una vez que hemos hecho eso, la muela ya debería estar preparada para rectificar. Sin embargo, muchas veces la cantidad de material que quitamos en ese primer diamantado es tan elevado que la muela se vuelve a desequilibrar y por lo tanto tendríamos que sacarla otra vez, reequilibrarla y volver a meterla. Una vez que tenemos la muela montada, equilibrada y ya la hemos diamantado, una buena práctica suele ser poner la mano así en la cubierta de la máquina, de tal manera que si hay un cierto desequilibrio, enseguida vamos a notar cómo esto va vibrando. Como hemos visto, a la hora de ver cómo de bien o de mal va a quedar mi superficie rectificada en cuanto a un aspecto tan importante como la rugosidad, no hay que fijarse únicamente en los parámetros típicos, sino que también hay que tener en cuenta esos parámetros accesorios que aparentemente no tienen ninguna importancia, pero que sin embargo pueden determinar la calidad final de la pieza. Bueno, y con esto acabamos el vídeo de hoy. Recordad que a la hora de hacer pruebas experimentales como las que hemos mostrado, la sistemática del trabajo y vamos a decir la rigurosidad a la hora de hacer las mediciones son un aspecto fundamental. Si queréis más información al respecto, ya sabéis dónde encontrarnos. Un saludo.